Bien, buenas tardes hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesús. Yo quisiera que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias al libro de Esdras. Esdras en el capítulo 3. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Esdras 3. Y en esta oportunidad, hermanos, yo quisiera que interrumpamos esa serie que habíamos comenzado acerca de la seguridad de la salvación del creyente para predicar un mensaje distinto, un mensaje que yo creo que va un poco más como un mensaje de fin de año, que hoy es el último domingo del año 2019. Entonces, yo quisiera que abramos la escritura, por favor, en Esdras, capítulo 3, vamos a leer versículos 12 y 13. Y la palabra del Señor dice: y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Que el Señor bendiga su palabra. El libro de Esdras, yo había estado precisamente, hermanos, esta semana que ha pasado, esta semana pasada, en el libro de Esdras. Estuve prácticamente toda la semana meditando en esta escritura. Y esa es la razón por la cual pues el Señor puso en mi corazón predicar algunas cosas que están en este libro y que son de una aplicación también para la iglesia de estos días. El libro de Esdras, cuando lo leemos completamente, nos trae el relato del regreso de la cautividad del pueblo israelita, y en él podemos notar que hay una división en tres secciones. Hay tres secciones que se dividen. La primera sección nos enseña sobre el número de todos los que iban a acompañar en este regreso al sacerdote Esdras. Una segunda sección nos hace el relato de la manera en que el templo era reedificado. Y una sección final nos narra los acontecimientos que estaban relacionados con el pecado de los judíos al mezclarse con las mujeres de los pueblos paganos. Yo quisiera que esta tarde veamos estos tres aspectos del libro de Esdras, comenzando por el que está en el medio. La edificación del templo y el levantamiento de las murallas de la ciudad. Y este será el mensaje para la iglesia en este último domingo del año 2019, y vamos a titular nuestro mensaje como Levantando las murallas caídas. Levantando las murallas caídas. Bueno, todos nosotros entendemos qué cosas son murallas. Las murallas desde los tiempos ancestrales han sido levantadas por los hombres. Y el propósito de levantar murallas ha sido el de proteger personas y ha sido también el de proteger la propiedad. Por ejemplo, en los tiempos bíblicos, las murallas eran levantadas para proteger al pueblo de los ataques de sus enemigos. Y esta costumbre de construir esas murallas para proteger el pueblo se siguió hasta ver pues los grandes castillos del tiempo medieval. ¿Quién no recuerda, haber visto en los libros esos grandes castillos del tiempo medieval, donde nosotros notamos unas murallas que son bastante elevadas, bien elevadas, y eran protegidas además por unas fosas alrededor de las murallas que estaban llenas con agua, y además la única manera en que uno podía entrar al pueblo era por medio de un puente. Pero esas murallas eran elevadas, y además podíamos ver
una especie de torres en las esquinas de los castillos, que era donde se ubicaba el vigía o el atalaya, que también se le llamaba así en tiempos bíblicos. Esas torres, pues, con los atalayas allí, eran pues quienes daban la alerta cuando veían que un desconocido o un enemigo se estaba aproximando a la ciudad. En nuestros días nosotros también levantamos muros, y lo hacemos con el mismo propósito, con el propósito de protección. Por ejemplo, en el norte, y con ocasión de los desembalses de los ríos, por causa del fenómeno del Niño, las constantes lluvias que hacen que los ríos se salgan de su cauce, ¿qué es lo que hacen los pobladores? Ellos levantan muros, unos muros para defenderse ellos, defender sus familias y defender también sus propiedades del agua y del barro que se salen de sus cauces y que pueden destruir a ellos, a sus familias y también a sus propiedades. Un ejemplo más sencillo tal vez lo notamos cuando caminamos por las calles y ya no vemos murallas, ya no vemos muros, pero vemos ahí unas cercas. Nosotros también construimos cercas. ¿Para qué? Para proteger los jardines. Para proteger los jardines y evitar que algún animalito pueda entrar para ensuciarlo. Todos utilizamos murallas, utilizamos muros, utilizamos cercos para protegernos contra alguien o de algo. Cuando no hay murallas, cuando no hay muros, cuando no hay cercos de protección, será difícil proteger lo que nosotros deseamos proteger. La iglesia cristiana y protestante y reformada de nuestro tiempo es una iglesia que no va por buen camino, hermanos. Es una donde en algunos casos es prácticamente imposible afirmar de quién estamos hablando, si estamos hablando de protestantes evangélicos o estamos hablando de católicos romanos, ya que las costumbres de los parroquianos es casi similar. El evangélico ahora vive casi similar a cómo es la vida de un católico romano. Por ejemplo, se congrega los domingos para escuchar un sermón y adorar a Dios, pero el resto de los días de la semana se vive como si no hubiera Dios. Tanto los evangélicos como los católicos romanos beben alcohol, se suicidan y van al cielo, participan de las fiestas seculares donde hay música mundana, asisten a las salas de billar, se hacen tatuajes y en algunos casos hasta se les permite fumar tabaco y hasta marihuana. Es posible que haya hermanos que no hayan notado esas actitudes dentro de una de las iglesias evangélicas, protestantes y hasta reformadas. Pero creo que en la mayoría de los casos hemos visto que esta es la triste situación de la llamada iglesia evangélica entre comillas. Y ese estado de la iglesia es la consecuencia de que sus murallas han sido derribadas. Y este derribo de las murallas ha traído como consecuencia que el mundo entre en la iglesia, que el liberalismo entre en la iglesia y que la herejía entre a la iglesia para arrasar las doctrinas ortodoxas del pasado. Yo creo firmemente, hermanos, de que este año 2020 va a haber un despertar para levantar las murallas, las cuales no han sido derribadas desde afuera, sino que han sido derribadas desde adentro. No han sido derribadas desde afuera, han sido derribadas desde adentro. En nuestro pasaje que hemos leído de Esdras, nosotros encontramos dos sentimientos que están confundidos en estos dos versículos. Hay dos sentimientos que están confundidos entre la multitud de los judíos, entre esa muchedumbre que estaba viendo los cimientos del templo que iba a ser reedificado.
el contexto inmediato es este, hermanos. Nosotros vemos allí vemos a una muchedumbre, una multitud de judíos. Una parte de esa multitud era de judíos jóvenes, otra parte de la multitud era de judíos ancianos. Y ellos estaban ahí reunidos mirando cómo se ponían los cimientos para la construcción del segundo templo en Jerusalén. Y nosotros notamos acá dos sentimientos que son contrarios, son opuestos. Los ancianos lloraban a viva voz y los jóvenes estaban contentos. Es algo extraño, ¿verdad? Frente a un mismo acontecimiento, encontrar que hay dos sentimientos, dos afectos completamente opuestos y distintos. ¿Y por qué? ¿Por qué es que estaba pasando esto? Porque los ancianos habían visto el primer templo. Los jóvenes no. Los ancianos habían visto el primer templo. Y cuando vieron los cimientos del nuevo templo, ellos lloraban en voz alta. Pero por otro lado, quienes no habían visto el primer templo, sino solo aquel que estaba a punto de ser levantado delante de sus ojos, ellos daban grandes gritos de alegría. Los que lloraban estaban haciendo una comparación en sus corazones, con sus ojos, en sus mentes, una comparación del templo que se estaba levantando con el templo anterior que ellos habían visto. El nuevo carecía de las principales glorias que tenía el viejo, comenzando por los cimientos. Esos cimientos que estaban poniendo allí eran muy inferiores a los del templo viejo en cuanto a la calidad, en cuanto al precio de esos cimientos. Esos no eran del tamaño de los cimientos viejos del primer templo. Las dimensiones del templo iban a ser iguales, pero con unos cimientos más pobres que el anterior templo. Y estos ancianos, como yo les digo, pues hicieron una comparación entre un estado de cosas del pasado con un estado de cosas nueva. ¿Y cómo podríamos hacer nosotros una aplicación de esa verdad de las Escrituras a nuestro tiempo? ¿Cómo podemos nosotros comparar este sentimiento de los ancianos judíos que en ese momento estaban sufriendo en sus corazones de ver que el nuevo templo que se estaba levantando no tenía la gloria del templo que sus ojos vieron en el pasado? Bueno, no existe ningún hermano ni ninguna hermana que tenga la edad suficiente para hacer una comparación entre la reforma de los siglos XVI al XVIII con la reforma que tenemos hoy día. Es decir, no hay ningún anciano que tenga entre 450 años y 170 años. Porque si hubiese alguien que tuviese esa edad, yo pienso que lloraría como estaban llorando estos ancianos en ver esta nueva reforma comparándola con la reforma de sus días. Porque la reforma de estos días no tiene absolutamente nada de la gloria de la reforma que tenía antes. Pero nosotros en nuestros días no tenemos ningún hermano ni ninguna hermana que pueda tener 450 años y que llore delante de esta reforma nueva. No hay un ser humano que tenga esa edad. Pero ¿qué cosa sí es lo que tenemos? Lo que sí tenemos nosotros son la historia, los libros de historia. Tenemos los tratados que fueron escritos por aquellos hermanos que vivieron en esa reforma que fue conocida como la época dorada del cristianismo. La época dorada del cristianismo. Pero por otro lado están los jóvenes. Están los jóvenes que daban grandes gritos de alegría al ver los cimientos que se estaban poniendo para edificar el templo. Ellos nunca habían visto el templo anterior. Ellos no lo conocían y quizás sus padres sí deben haberles hablado de ese templo cuando ellos estaban niños, pequeños, en esa cautividad en la que se habían encontrado. Acuérdense que esa cautividad fue de 70 años, o sea, más de una generación. Y los ancianos que posiblemente tenían 80 años, ellos habían tenido la oportunidad de ver el templo levantado antes que haya sido devastado.
Y ellos eran los que estaban llorando, pero los niños, los que nacieron y crecieron durante esos 70 años de la cautividad, solamente habían escuchado lo que sus padres les estaban contando acerca de ese templo viejo. Es decir, los jóvenes que estaban dando voces de alegrías, ellos no tenían ninguna forma de comparar lo antiguo con lo nuevo, pero estaban felices de saber que se estaba levantando el templo al Señor Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Como no había manera de comparar los cimientos antiguos con los nuevos, estos jóvenes estaban felices con los nuevos. Los ancianos no. Los jóvenes sí estaban felices, estaban conformes con lo que sus ojos estaban viendo por primera vez. Ellos ni conocían siquiera a Israel. Ellos fueron llevados y le dijeron a sus padres: mira, hijo, esto es Israel. Aquí yo nací. Tú naciste en la cautividad. Tú tienes 30 años ahora. Yo te hablé muchas historias acerca del templo. Mira, no hay nada. Pero vamos a comenzar a poner los cimientos. Vamos a reedificar el templo. Y como estos jóvenes solamente de oídas sabían del templo, sus ojos no habían visto la calidad, la gloria que había en el primer templo, ellos estaban contentos con lo que tenían delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque no podían compararlo. No había manera de comparar visualmente una cosa con la otra. Y esto también podemos compararlo con lo que muchos jóvenes en nuestros días entienden por lo que significa la palabra reforma. Hay muchos jóvenes ahora que habla acerca de la reforma. Y ellos en su gran mayoría creen que la reforma significa solamente dos cosas. Así, disculpen que use, bueno, yo no me voy a disculpar, pero yo creo que ha habido un lavamiento de cerebro acerca de lo que es la reforma en los jóvenes protestantes de hoy día. A ellos se les ha instruido que la reforma significa prácticamente dos cosas nada más. La primera es predicar las doctrinas de la gracia y la segunda afirmar las 5 solas de la reforma protestante. Si tú crees intelectualmente esas dos cosas, como por arte de magia, como sacado un conejo de un sombrero, tú automáticamente eres reformado. Esa es la reforma. Doctrinas de la gracia y 5 solas. Eso es la reforma. Por eso es que ellos luego creen lo que les enseñan los otros predicadores famosos, que creen también las doctrinas de la gracia y las 5 solas de la reforma, pero enseñan diferente otros aspectos de la reforma. Ellos enseñan diferente acerca de lo que es la adoración. No es una adoración reformada. Y como el joven no puede comparar lo que era la reforma antigua, él acepta como verdadera, como reformada, la adoración en rap, por ejemplo. La adoración con música del mundo, por ejemplo. Ellos dicen, bueno, esto es parte de la reforma. Ellos tampoco son instruidos en lo que es la santidad de los tiempos de oro de la iglesia protestante. La santidad que se enseña ahora es completamente distinta, son cimientos nuevos. No tiene nada que ver con la forma en que gloriosamente se enseñaba la santidad en los tiempos antiguos. La justicia, la separación bíblica. Ellos, al no conocer los cimientos doctrinales de la verdadera reforma protestante, ellos simplemente aceptan que lo que hoy día está pasando en el mundo es reforma. Reforma entre comillas. Lo que pasa es que ellos creen y confían que está bien todo lo que estos predicadores famosos, y ellos piensan que estos predicadores no serían capaces de engañar en esos asuntos. Es más, muchos solamente han aprendido de ellos. Ellos han sido sus guías, nunca han posiblemente conocido algún libro de algún puritano o habrán leído algo del puritanismo o de la reforma protestante de los siglos XVI, XVII y XVIII. Y dan por sentado que todo lo que están enseñando ahora, que es doctrina de la gracia, sola de la reforma, más lo demás, pues es reforma también. Lo que se llama hoy día la reforma es en realidad una nueva reforma. Una nueva reforma. Una reforma con una nueva teología,
una nueva manera de interpretar las Escrituras, una nueva manera de definir las palabras de la Biblia y una nueva manera de vivir la vida cristiana. Es completamente nuevo, es completamente diferente a lo que se enseñaba antes. Ahora esta nueva reforma no se compara con nada de lo que era la reforma anterior. Y creo que si tuviéramos entre nosotros hermanos que tengan 400 años de edad, ellos estarían llorando de ver lo que hoy día se ha convertido la reforma protestante o llorarían de este movimiento que se llama reformado, en un movimiento en cuyos miembros, pues en su mayoría, traen, hermanos, vergüenza al nombre de Cristo. Traen vergüenza al nombre de Cristo y también han traicionado su deber de contender por la fe. Han traicionado. Han traicionado, ¿por qué? Por aquella forma de doctrina y vida que distinguía la iglesia cristiana del mundo. Yo a veces, hermanos, ¿saben? Yo pienso que todos nosotros leemos periódicos, ¿no? Escuchamos también los noticieros. ¿Y quién no ha escuchado esa frase? Otorongo no come otorongo, creo que dice, otorongo no ataca otorongo, ¿no? Y pienso que esa forma de pensar, ¿no? Que me parece que es en un sentido en que un congresista no puede denunciar a otro congresista, no puede atacar las ideas de otro congresista, sino que más bien debe mantenerse la idea en paz. Yo creo que ese concepto, esa idea se ha traído también a la reforma. Otorongo no come otorongo, o sea, un reformado no puede cuestionar la enseñanza de otro reformado. No puede ponerse en contra de una enseñanza de otro reformado, y menos si es que es famoso. Parece que hoy día se elevase o se haya endiosado, así como el mundo ha endiosado la tolerancia para la entrada de la homosexualidad a la civilización, a la cultura, a la sociedad. En la iglesia parece que también se ha santificado la tolerancia para que nadie diga nada cuando se está enseñando una herejía o una doctrina de una manera errada dentro del ambiente reformado. Si leyésemos, por ejemplo, La Santidad de J.C. Ryle, descubriremos inmediatamente que muchos reformados andan de manera opuesta a lo que ese escritor escribe allí y a la forma en que la Escritura misma enseña. Si leemos La mortificación del pecado de John Owen, notaríamos también que muchos reformados, por la manera como viven sus vidas, ni siquiera saben lo que es mortificar el pecado. Si leemos La casa de Dios o el lugar de alabanzas del puritano Thomas Adams, muchas iglesias jamás adorarían de la manera en que adoran cada domingo en este tiempo. Y así puedo citar obras tras obras que ponen en evidencia que aunque algunos predicadores hablan mucho o hablaban mucho acerca de los puritanos, sus iglesias están muy lejos de vivir la vida de esa forma cristiana. ¿Sí? Hay predicadores que hablaban de los puritanos acá, los puritanos allá, John Bunyan. Yo soy spurgeonista. Spurgeonista era un hombre muy influenciado por el puritanismo. Él, desde que aprendió a leer, leía de la biblioteca de su abuelo, puro puritano. Por eso es que a Spurgeon se le considera también como un puritano, porque su predicación era puritana y su forma de vivir la vida cristiana también era puritana, él y en su iglesia. Pero ellos hablan y dicen, yo soy spurgeonista, pero de spurgeonistas no tiene, pero ni los zapatos, hermano, ni los zapatos. Y ni qué hablar de las iglesias que ellos han estado plantando, de estos hombres que citan mucho a los puritanos. Son iglesias que caminan en el libertinaje, caminan en la mundanalidad y caminan en muchos pecados grotescos, pero así todos se hacen llamar reformados. Reformados. Pero ¿por qué ha sucedido esto? ¿Por qué es que está así la iglesia? Yo hablo, hermanos, de la iglesia reformada porque en Timoteo dice que la iglesia es la columna y el sostén de la verdad. Y siempre se ha creído y siempre se ha afirmado que el calvinismo es una forma de cosmovisión bíblica que ve todo, ve la sociedad y ve la iglesia de una manera santa, pura y recta delante de Dios. Siempre se ha conocido al calvinista como un hombre que contiende por la fe una vez dada a los santos. Siempre se ha conocido al calvinista como un hombre que daba su vida por amor a Cristo, al Evangelio y a las doctrinas del Evangelio. Por eso es que yo prácticamente estoy enfocando mi sermón, mi predicación, a que veamos cómo es que está la reforma protestante.
Es verdad, el otro campo, el campo arminiano, vemos nosotros que camina mucho hacia la mundanalidad. Camina bastante a la mundanalidad. Sus predicaciones, sus formas de sus conciertos y muchas cosas. Vemos ahí que hay mucha influencia del mundo. Pero creíamos que para eso estaba pues los teólogos reformados, para hacer frente, para denunciar, para evidenciar que el cristianismo estaba yendo en declive. Pero no, ahora la reforma está yendo por el mismo descenso que el campo arminiano. Por eso es que yo me enfoco allí. ¿Por qué ha sucedido esto? Hermanos, esto ha sucedido porque los apóstatas siempre reclamaron que las murallas del evangelio están muy elevadas. Siempre ha sido ese el reclamo de esos falsos, de esos hombres que se han introducido dentro de la iglesia. Oye, las demandas del evangelio están muy altas, hay que bajarlas. Están muy altas, hay que bajarlas. Y ese reclamo sigue siendo hasta el día de hoy, hermanos. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado eso, pero yo sí lo he escuchado, de pastores famosos. ¿Ya cuánto más vas a bajar las murallas? ¿Cuánto más? Ya tienes dentro de la iglesia rap, ya tienes dentro de la iglesia alcohol, ya tienes dentro de la iglesia suicidio, ya tienes dentro de la iglesia celebrar festividades paganas, ya tienes dentro de la iglesia hasta drogas. ¿Cuánto más quieres bajar las murallas? ¿Cuánto más? No entiendo. Y se los digo esto con dolor, hermanos. Porque como les digo, la semana pasada yo estaba estudiándome todo el libro de Esdras. Y dije, Señor, esto hay que hablarlo a la iglesia. La reforma que tenemos hoy día no es para estar contentos, es para llorar. Los que verdaderamente aman a Cristo, aman su evangelio, deberíamos estar llorando por lo que está sucediendo en la iglesia, que se supone que es la columna y el sostén de la verdad. Esta enseñanza, hermanos, que hemos leído ahora en Esdras, nos trae el mensaje que debemos trabajar para levantar nuevamente las murallas que separaban la iglesia del mundo. Este es el mundo, esta es la iglesia. En el medio había una muralla, hermanos. Y si usted lee Esdras y lee también Nehemías, usted haga una medición de cuál era el alto y cuál tenía que ser el ancho de esa muralla. Esa muralla era puesta antes para separar al mundano del cristiano. Hoy día esa muralla ya no está. Esas murallas dividían también la pureza de la inmundicia. Esas murallas marcaban muy rápidamente y de una manera descriptiva qué cosa era pureza y qué cosa era inmundicia. Hoy día esa muralla está derribada, ya no se sabe qué es impuro, qué cosa es inmundo, a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Las murallas doctrinales y de conducta de los santos deben ser levantadas por amor a Cristo y también por amor a sus redimidos. Pero ese levantar de murallas, hermanos, que yo estoy exhortando, debe ser la tarea de aquellos que verdaderamente son hijos de Dios y que tienen un celo vivo por la verdad y la justicia expresado en las Sagradas Escrituras. Es decir, hermanos, debe de haber una separación primero entre aquellos que no pertenecen al reino del Señor de los que pertenecen al reino del Señor. Más allá de sus profesiones que ellos hacen con los labios, tenemos que ver el fruto. Y cuando hay un fruto del mundo, cuando hay fruto de injusticia, nosotros tenemos que separarlos para poder hacer nuestro trabajo de levantar las murallas. Y eso está en Esdras. Eso está en Esdras. Vamos a abrir otra vez Esdras ahora en el capítulo 4, versículos del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Mire cómo dice el versículo 1. Los enemigos se acercaron a los que estaban edificando o estaban poniendo los cimientos. ¿Y qué les dijeron? Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios
Y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí, a Jerusalén, ¿no? Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Hermanos, usted puede, es como que usted dijera: bueno, voy a poner un cerco eléctrico a mi casa para evitar que los ladrones entren a robarme. Y junto con usted va a trabajar un ladrón. ¿Usted trabajaría eso con un ladrón? Voy a poner el sistema de seguridad en mi casa y voy a traer a este par de ladrones a que me ayuden a poner la seguridad en mi casa. Nadie haría eso, hermano. Nadie haría eso. Simplemente, si usted quiere tener seguridad, a los enemigos tiene que tenerlos lejos. Y observe usted cómo es que la Escritura dice que habían llegado esos hombres que se acercaron a los ancianos de Israel, enemigos, acercándose para ayudar a levantar los muros. Y después lea usted qué cosa es lo que hicieron estos hombres. Es algo que nos va a llamar a nosotros mucho la atención, mucha sorpresa. Pero hermanos, es lo que sucede en la iglesia de hoy. Muchos apóstatas que están dentro de la iglesia no pueden ayudarnos a nosotros a levantar los muros para separar lo santo de lo profano, porque ellos tienen un corazón dedicado a lo profano, inclinado al mal. Y yo les decía, sin lugar a dudas, que estos versículos deben llamar nuestra atención de inmediato, ya que comenzando la forma de las palabras con que los enemigos de Dios hablan a los israelitas, miren, la forma de las palabras nos demuestran que las intenciones de ellos no eran nada buenas en cuanto a lo que iban a pedirle a los israelitas. ¿Cuáles eran esas formas de palabras? Miren cómo ellos dicen en el versículo 1. Ellos dicen: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la ciudad, de la cautividad, los venidos de la cautividad. La versión King James lo traduce como los hijos de la cautividad. Y esa forma de hablar quizás nos parezca a nosotros, bueno, están hablando los hijos de la cautividad, ¿qué tiene de malo? No, hermanos. Esa manera de hablar en el contexto bíblico de ese tiempo era ofensiva. Era ofensiva. O sea, antes de que ellos se acerquen, ya estaban hablando mal entre ellos de los israelitas. Vamos donde los hijos de la cautividad. Hay palabras que para nosotros en nuestro tiempo no pueden significar nada. Por ejemplo, la palabra incircunciso. Hermanos, la palabra incircunciso en los tiempos del rey David era una ofensa. Acuérdese usted cuando estaba David delante de Goliat junto con todos los ejércitos, viendo cómo Goliat insultaba al pueblo de Israel. ¿Qué dijo David? ¿Y qué tiene este incircunciso? Es una palabra muy fuerte, llamar a uno incircunciso. Los judíos los llamaban así a los gentiles para expresar su desprecio hacia ellos, incircunciso. Y acá vemos que estos gentiles están diciendo a los israelitas, hijos de la cautividad. Ofensa. Es ofensiva esa manera de hablar, es despectiva. Pero esa forma, hermanos, ofensiva e insultante, no debe de extrañarnos a nosotros, esa forma como es que se dirigen a los israelitas, esos gentiles. No debe de extrañarnos, pues los creyentes genuinos siempre hemos sido el objeto de los insultos de aquellos que no conocen al Señor y también insultos de parte de los falsos hermanos. Insultos. Sin embargo, hermanos, la hipocresía de ellos sigue adelante. No solamente sin que escuchen los hebreos hablan mal, ofensivamente, sino que ahora se acercan para ofrecer ayuda en la edificación del templo. ¿Quiénes eran ellos? Hermanos, la Escritura nos dice que habían sido puestos allí donde ellos tenían que edificar, y lo que tenían que hacer los israelitas eran sacarlos. O sea, ¿qué es lo que te dice este versículo? Es de que esos hombres verdaderamente estaban dentro de la ciudad santa, pero dentro de esa ciudad ellos practicaban su pagana idolatría. El enemigo estaba dentro de la ciudad.
El enemigo estaba dentro de la ciudad. Y en ninguna manera podía aceptar los ancianos de Israel que el enemigo les ayude a levantar el templo y también a levantar las murallas. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 10:36, cuando Él dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Hermanos, cuando hablamos nosotros de levantar las murallas doctrinales de la iglesia, hablamos del Evangelio. Hablamos del Evangelio, pues el mensaje de salvación es el que levanta en oposición al enemigo de las almas. Entonces, ¿cómo aquel que es enemigo del Evangelio de Cristo puede ayudar a levantar el templo? ¿Cómo los enemigos de Cristo pueden ayudar a levantar las murallas? Pregúntese usted eso. Esto simplemente es imposible. Es imposible. Ya que debemos considerar que el propósito de ellos será el de contaminar las doctrinas del Evangelio. Ese es el propósito. Estar cerca, no lejos. Ellos querían estar metidos con los israelitas. Los odiaban, los aborrecían, pero tenían que estar así. El propósito de ellos pues era contaminar el Evangelio. Y acuérdese, un poco de levadura, que dice, leuda toda la masa. Pero tristemente la iglesia se queda contenta y todo es un poquito de levadura. No hace daño, hay que dejarlo ahí. Hay que dejarlo ahí. No, hermanos. Es como un cáncer. El cáncer nunca ataca al cuerpo completamente desde un inicio. O sea, cuando a alguien le da cáncer, no le da un cáncer por todo el cuerpo. El cáncer comienza chiquito, en algún órgano, y de ahí se va expandiendo. Y cuando los médicos pueden detectarlo en un primer momento, a sus inicios, puede tener corrección. Pero ya cuando el cáncer ha abarcado todos los órganos del cuerpo, lo único que queda es esperar la muerte. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y así es la falsa doctrina colocada junto con la doctrina verdadera. Eso es lo que tenemos que evitar, hermanos. El efecto de eso va a ser uno que terminará corrompiendo todo, hermano, lo que es bueno y agradable al Señor. La respuesta a la petición maliciosa es rechazar dicha ayuda que puede parecer bien intencionada. No, puede parecer bien intencionada. Quizás algún joven hebreo que estaba allí junto con los ancianos diría: mira qué bueno, Dios nos ha mandado ayuda para levantar el templo. No, hermanos, es preciso que tengamos discernimiento en estos días y tenemos que aprender a decir no. Necesitamos en la iglesia la gracia de Dios para poder tener ese discernimiento, para distinguir los enemigos del Evangelio, así como el valor para enseñarlos y separarnos de ellos. Y eso usted lo ve, hermanos, en este falso evangelio social que muchos famosos reformados lo tienen predicando, lo tienen por verdadero. Hermano, es un evangelio que ahora se ha extendido a más cosas. Todo comienza así, no es una buena intención. Mentira, ese no es el evangelio de Cristo. No es el evangelio de Cristo. Y tristemente no existe el discernimiento en muchos jóvenes que escuchan el mensaje y no pueden discernir y decir: no, lo que está hablando no es el evangelio. O es el evangelio más esto de acá. Y si alguien le añade al evangelio algo, ¿qué cosa es? Y si alguien le quita algo al evangelio, ¿qué cosa es? Está predicando otro evangelio. Y es anatema. Pero el joven hoy día no distingue eso. No distingue. ¿Y saben por qué no distingue? Porque solamente lee los libros de los modernos nada más. O sea, el que te predica el evangelio social, hace su libro del evangelio social, el cristiano lee su libro del evangelio social y termina creyendo que el evangelio social es bíblico. Cuando no es bíblico, es otro evangelio. Necesitamos discernimiento en nuestros días. Y ese discernimiento evidentemente que es mediante la palabra del Señor, pero también tenemos que hacer la interpretación histórico-gramatical de la palabra de Dios para llegar a conclusiones distintas a las de esta nueva reforma y más cercanas a las de los años dorados de la iglesia. Son tiempos en que la iglesia debe tener, hermanos, una actitud
vigilante. Recuérdese usted, cuando hablamos de los castillos, igual las murallas en Jerusalén, había siempre una atalaya. Ahí se subía el atalaya y era el que daba la voz, estaba mirando, cuidando cuando el enemigo se acercaba. Necesitamos tener esa actitud vigilante y estar en guardia contra las artimañas del enemigo que se acerca fingiendo amor por el Señor de la gloria. Satanás se acerca fingiendo, yo también amo a Cristo, déjenme entrar a la iglesia. Oh, pasa, hermano. Sí, hermano, pasa. Permítanme enseñar. Sí, hermano, enseña. Sí, enseña. No, es alguien vestido como ángel de luz. Es que la iglesia no tiene discernimiento. Acuérdense cuando en Apocalipsis el Señor le dice, y tengo algo contra ti, que en medio de ti están los que tienen la doctrina de los nicolaitas, tienen la doctrina de Jezabel. ¿Y qué hacían ahí? ¿Qué hacían ahí? ¿Quién los había dejado entrar? ¿Y qué? ¿Y la iglesia cuando escuchaba la doctrina nicolaita no se daba cuenta rápido que esa doctrina no era el evangelio? No tenían discernimiento y el Señor les reprocha eso. Y ese mismo reproche es para la iglesia de hoy día. Tenemos que estar pues atentos porque hay hombres que son del diablo y se visten de ángel de luz para poder infiltrarse dentro de la iglesia, para llevar a cabo sus malévolos propósitos. Basta que Satanás, hermanos, consiga nada más que se desvíe un poquito la doctrina para hacer todo el daño que él puede hacer. Basta nomás que Satanás consiga que alguien le abra un poquito la puerta de la iglesia para que él la termine de abrir de par en par para meter todo aquello que es en contra de la fe cristiana. La parte final tiene que ver con el arrepentimiento de aquellos que habían pecado contra el Señor. Está en el capítulo 9, versículos del 1 al 4. Y dice la Escritura, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Hermanos, acá nosotros vemos la actitud de Esdras, cuando él se da cuenta de que el pueblo que había sido llevado a la cautividad se había mezclado, había quebrantado el mandamiento del Señor y se había mezclado con los pueblos paganos, con los gentiles. Dios ha ordenado a su pueblo que no se mezcle con aquellos que no son del pueblo de Dios. ¿Eso dónde está? Deuteronomio, capítulo 7, versículos del 1 al 4. Para mí es muy triste, hermanos, muchas veces escuchar de reformados que se casan con mujeres incrédulas. Mujeres incrédulas. Eso ya lo hemos escuchado nosotros antes, ¿verdad? Cuando se hablan pues en general del cristianismo, que bueno, el hermano quiere casarse con la señorita que no es hermana y que la va a convertir, que ella es buena gente, que le deja orar, que no se molesta cuando va a la iglesia el hermano, que le permite leer la Biblia en la casa y canta. Hermano, ¿sabe qué? Usted no va a convertir, o perdón, no, ese hermano, no la va a convertir. La Biblia dice de que ellos no se van a convertir a nosotros. Más bien, de repente, nosotros nos podemos convertir a ellos. Pero vemos eso, hermanos. Escuchamos esas noticias.
terribles. ¿Cómo? ¿Cómo es que puede mezclarse un creyente con una mujer incrédula? ¿Cómo puede tener un pacto matrimonial con alguien que es incrédulo? Eso es algo horrible para los ojos de Dios. Pueden disfrazarlo de muchas formas, pero eso es casarse un hijo de Dios con un hijo del diablo. Un hijo, y nunca van a tener paz. Nunca van a tener paz. Y es más, el creyente que se casa con una incrédula no va a poder vivir la vida cristiana en su propia casa. No va a poder vivir la vida. Los hijos no van a ser criados bien cuando el creyente está casado con una mujer incrédula. No va a ser posible eso. Deuteronomio 7, del 1 al 4, habla de que el pueblo santo no debería mezclarse con los paganos. Pero este no es solamente una orden para los israelitas, que estaban bajo el pacto de la circuncisión, sino también para los cristianos que estamos bajo el pacto de gracia. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos nación santa. Santo significa separado, cortado y separado. Es como cuando la hermana o el hermano está cocinando y corta la cebolla, corta y ¿qué hace? La corta y separa, corta, separa, corta, separa. Eso es santo, cortado y separado. La obra de convicción de pecado en este pasaje que hemos leído de Esdras 9 ha sido la misma de los tiempos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Miren cómo es la convicción de pecado, cómo es el dolor por el pecado que tiene Esdras. Vemos a Esdras aquí indignado por la manera en que el pueblo estaba pecando contra Dios. Y dice que los primeros en pecar fueron los príncipes, las autoridades, las cabezas fueron los primeros en hacer ese transar de la verdad, esa desobediencia, esa rebeldía abierta contra Dios. Las cabezas fueron los primeros. Qué triste, qué triste. Quizás por eso Spurgeon decía que cuando el pez comienza a entrar en un estado de putrefacción, lo primero que se pudre es la cabeza y después el cuerpo. Por eso dice también la Escritura en Oseas: así como es el sacerdote, será el pueblo. Los principales, las cabezas, eran quienes habían cometido este pecado contra Dios. Y seguramente el pueblo, al ver eso, lo siguió. Y es que ese es el problema, cuando alguien sigue con los ojos al ejemplo que está viendo de aquellos religiosos prominentes, antes de mirar la Escritura con el corazón. Y yo siempre veo eso, hermano. Yo siempre veo eso. Yo, a veces cuando me pongo a pensar en todo esto que está sucediendo, yo recuerdo pues o veo, ¿no?, que existe un conflicto entre la mente y el corazón. Cuando uno ve esto, ¿no? Acá hay un conflicto. Cuando los que no tenían prominencia siguen a las autoridades en el pecado, yo imagino que debe haber un conflicto entre la mente y el corazón. Mi pensamiento me dice a mí de que la Escritura condena que yo me junte con una mujer que no es cristiana, pero mi corazón la ama. Mi corazón ama a esa mujer pagana. Qué horrible, ¿no? Que un creyente se enamore de alguien que no es hijo de Dios. Qué feo. Pero es eso, ¿no? Yo digo, no, mi corazón la ama, ¿no? Sí, yo sé que Dios lo prohíbe. ¿Y qué hago en ese conflicto? Pues desobedecer a Dios, buscando una justificación jalada de los cabellos. Pero esa convicción de pecado la vemos, hermanos, que está relatada en estos versículos. Esdras se rasga los vestidos, él arranca pelo de su cabello y de su barba, y esas que son señales de un dolor muy profundo por el pecado cometido. Normalmente en la Escritura dice, no, se rasgaban las vestiduras, ¿no? Ha blasfemado y se rasgaban las vestiduras. Era dolor, era indignación. Pero si te rasgas las vestiduras, te cortas la barba y te arrancas el cabello, eso es una indignación mucho más profunda. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar.
¿Qué tan profunda es la indignación a Dios cuando nos mezclamos con los paganos? Y dice también la Escritura que fue una angustia larga del sacerdote Esdras. No fue una angustia de un momento. Él no dijo, estoy dolido, me arranco acá, me arranco allá y ya, sigamos. No. Dice la Escritura que fue hasta la hora del sacrificio de la tarde, que era la hora novena, las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. Y es la misma hora en que Cristo fue sacrificado, muerto en la cruz. Hermanos, este año 2020 es un año que debemos proponernos levantar las murallas doctrinales destruidas en la iglesia del Señor. Y este sermón es un llamamiento para que nosotros nos separemos de aquellos quienes han corrompido esas doctrinas. Y que nos separemos de los que han traído vergüenza a Cristo por llevar una vida de pecado, expresado en mundanalidad, expresado en herejía, dentro de la comunidad de creyentes y fuera también de la iglesia del Señor. Tenemos que levantar las murallas. Yo creo que esa es la tarea para este año 2020. Y a mí me parece que sí se va a dar, hermanos. Sí se va a dar, con la ayuda y el favor de Dios. Levantemos las murallas. Vamos a orar.